sentimos muy pecadores, ¿verdad? Nos sentimos muy imperfectos. Por aquellos que simplemente pues, no son cristianos, ¿no? Y dicen, pues yo como voy a recibir el perdón de Dios, después de todas las cosas malas que he hecho, después de la vida que he vivido. ¿Cómo es posible, verdad? Que Cristo me perdone. ¿Sí? Por ahí hemos batallado mucho con nuestros estudios y les hablamos y en las primeras etapas en que hablamos con ellos decían, pero es que yo no creo que Él me haya perdonado. Y yo les decía, es que no se trata de ti, se trata de Cristo, que Cristo es fiel. Él promete y Él dice que si tú crees en Él y lo invitas a entrar a tu corazón, Él va a entrar y te va a perdonar y te va a limpiar. No eres tú. Deja de pensar en ti. Tú no eres la estrella, Cristo es la estrella. Él te quiere salvar. Hay que confiar en el Señor. Y por otro lado están aquellos que se creen muy perfectos, ¿verdad? Como el santo Job, dicen los católicos, el santo Job. Y se sentía muy perfecto Job, dice, pues yo Señor. Por ahí sus amigos pues, ya no hayan que responderle, ¿no? Por ahí un joven se enoja, dice, ¿cómo tú vas a ser más justo que Dios? Está diciendo que tu justicia es más grande que la justicia. Pues ¿cómo, joven? No. Yo no estoy de acuerdo contigo, joven. Yo no quería hablar con usted porque estoy chaval, estoy joven, pero no, a mí me parece mal. O sea, como que no. ¿Ya? No es por ahí la cosa. Y a veces las circunstancias dicen, no, pues igual Dios, pues. Me porto bien y Dios me paga con mal. Hago bien las cosas, le agrado a Él, me guardo de tantas cosas, pero las circunstancias no me favorecen, ¿verdad? ¿Cuál Dios entonces? ¿Qué está pasando? Dios no está conmigo entonces. Y nuevamente dijo, hermano, lo mismo, es que no se trata de ti, hermano, de lo que tú hagas o de que tu fe es tan poderosa que vas a mover a Dios. No, hermano. Es Dios el que nos enseña a nosotros, el que nos mueve a nosotros, el que crea nuestra fe, el que mueve nuestra fe. Es Dios. Pero el Señor está obrando en nuestras vidas, en las vidas de aquel que cree, de aquel que ama a Dios. El Señor está obrando, independientemente de cómo te sientas, independientemente de lo que creas y veas en las circunstancias, el Señor está obrando. Y hablo de esto, hermano, porque me parece que estamos pasando por muchas dificultades, dolores. Ahorita en este instante traigo un dolor en el estómago, ¿no? Así que yo creo que es por regular el dolor, ¿no? Y decir, Señor, a veces dudamos, decimos, Señor, pues ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? Ayúdame. Me da un poco de gracia, ¿no? Me siento compasión, ¿no? Creo que todos sentimos lo mismo, compasión y un poco de ternura con los nuevos creyentes, pero a veces me dices que ya no aguanto. Dios, ¿por qué la vas empezando? ¿Cómo que ya no aguantas? Ya, es que el propósito de mi vida se acabó. Yo creo que ya hice lo que tenía que hacer. Acabas de aceptar a Cristo y ya se acabó, ¿verdad? No, hay muchas cosas por aprender, porque eso no lo decides tú, eso lo decide Dios, ¿verdad? Porque tenemos un propósito, tenemos una misión, una meta, una razón y un motivo o motivación, como lo queramos ver o llamar. Y que solamente se nos va a acabar esta vida cuando lo hayamos cumplido. ¿Sí? Gracias a Dios que lo hemos encontrado, ¿no? Porque a muchos Dios les ha dado a los seres humanos el tiempo y el espacio, pero nunca lo encuentran, nunca encuentran a Dios. A través de su vida y a través del lugar donde se mueven no pueden encontrar a Dios. Pero sí me causa un poco de ternura y gracia. Y digo, ay, lo que te falta, espérate, ¿verdad? Es que yo ya creo que ya no tengo nada que hacer en esta vida. No, chiquito, espérate. Jesucristo le dijo a aquel hombre, no cómo se llamaba, si era Matías, que era Ananías. Le dijo, apártame a este Saulo, que ahora se llama Pablo, porque le voy a enseñar lo que es sufrir por mi nombre. Espérate, Pablito. Pablo se cayó del caballo, se le apareció el Señor. Se le apareció el Señor y pues, Saulo, ¿por qué? Pues se le pusieron como escamas en los ojos. Yo creo que Pablo dijo, Señor, llévame a tu presencia.
Dios, no, espérate. Te falta mucho, mi hijito, ¿verdad? Te voy a enseñar cuánto te es necesario padecer por mí. Pero las circunstancias, hermano, no definen, hermano, lo que. Si el Señor está orando, no, el Señor está orando. Porque Él comenzó la obra en nosotros y Él la va a terminar. ¿Sí? Entonces, en medio del dolor y la aflicción, todo tiene un porqué. Pero eso no es lo que nos define. ¿Qué es lo que nos define, hermano? Dice la palabra que hay una victoria, hermano, que es la que vence al mundo. ¿Cuál es, hermanos, esa victoria que vence al mundo? ¿Cuál, hermano? Nuestra fe. Eso es lo que vence al mundo. Esa es la victoria de nuestra fe. Y de siempre ha sido así, hermano. Antes, aunque estaba la ley y se tenía que ofrecer un sacrificio y decía la palabra que el justo por la fe iba a vivir. No se contradice el Nuevo Testamento con el Antiguo, El justo, más el justo por la fe vivirá. Es por fe, hermano. Por fe en la palabra del Señor. ¿Sí? Me gustaría contar ahí una anécdota del apóstol Pablo cuando él llega a Atenas. Está muy interesante porque aparecen dos puntos de vista que están muy familiarizados con el cristianismo de nuestros tiempos, con nuestro cristianismo, que se basa mucho, hermanos, o mejor dicho, se polariza mucho en opiniones exacerbadas, o sea, exageradas de cada quien, ¿verdad? Pero hay dos opiniones muy fuertes. Una que es o hago lo que se me antoja, y el otro es no hago nada de lo que se me antoja, ¿no? Son dos opiniones muy polarizadas, muy extremistas. Pero lo que a nosotros, hermanos, nos define como hijos de Dios y la necesidad que el mundo tiene es de Cristo Jesús y de creer en Cristo Jesús. Es todo. ¿Sí? Por ahí el apóstol Pablo llega a Atenas, ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 17. Me gustaría leerlo, hermanos, y después de ahí, pues, no sé cómo decirlo, descolgarme un poco y comentar algunas cosas interesantes de lo que estaba sucediendo y cómo se parece las filosofías del ser humano antiguas a las de ahora, ¿no? Seguimos siendo humanos, ¿verdad? Ese es el problema. Y entonces esa humanidad empieza a permear el evangelio de Cristo y la doctrina de Cristo, ¿no? Y a veces nuestras ideas humanas las empezamos a transformar en doctrina de Cristo, ¿no? La doctrina de Cristo es muy superior, ¿verdad? Me gustaría leerlo y ya empezar a comentar ahí. Bueno, dice ahí en Hechos, capítulo 17, en el versículo 16, cuando Pablo llega a Atenas. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Idólatras los atenienses. Y aquí vienen unas características impresionantes de la idolatría. Pero por mientras él estaba en las sinagogas, dice, así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día, dice, con los que concurrían, con los que iban ahí a la plaza. El apóstol Pablo no se aguantó y empezó a hablar, ¿verdad? Dijo: no, este plano está muy equivocado. Voy a empezar a hablar de Cristo. Y algunos filósofos de los epicúreos, sí, está gracioso el nombre, pero qué bueno para que se quede en su mente, y de los estoicos. Eran dos grupos de filosofía griega, ¿no? ¿Sí? El estoicismo y el epicureísmo. Eran dos corrientes filosóficas que se contraponían bastante. Bueno, se enfrentaban mucho, pero el apóstol Pablo ni está a favor de uno ni está a favor de la otra. Se parece mucho a mí. Yo no estoy a favor de una de la otra, no estoy a favor de Cristo. Pero fíjense qué interesante. Entonces ellos disputaban con el apóstol Pablo, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? ¿No? ¿Qué querrá decir este merolico? ¿No? Porque Pablo hablaba y era una palabra despectiva, ¿no? Este que anda, según ahí en el griego, cuando ellos le decían palabrero a Pablo en el idioma original,
lo estaban tachando de un farsante, pues, que tomaba de aquí, tomaba de allá filosofías y él no las tomaba como suyas, ¿no? Era un farsante, pues. Como aquellos que leen mucho libro y predicaciones y luego las predican, como que, ay, no, se me reveló, y la leyó, o vio en un video, en un predicador, ¿no? Eso significa palabrera, así el farsante este que toma filosofía de aquí para allá y dice que son suyas, ¿no? O sea, era una ofensa, ¿sí? Yo creo que así en castellano se entiende como una ofensa. Y otros decían otra cosa, decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. También esto era un poco denigrante lo que decían. Decían, nuevos dioses, porque los griegos eran muy religiosos. Y ellos tenían a sus dioses, pero fíjense que en el griego dioses también al menos los dioses de ellos, estos héroes humanos, Heracles, Hércules, ¿no? Todos esos mitológicos, eran humanos, ¿no? Sí, pero habían hecho cosas extraordinarias y heroicas, que cuando ellos murieron, terminaron su vida, pues fueron divificados, ¿no? Los asesinos divinos. Se parece mucho a la religión católica, ¿no? ¿Sí? Porque estos demonios, así se traducían, ¿no? En griego, demonios. Son dioses pequeños, demonios, que erraron y adoraron a los demonios, ¿no? Y entonces ellos decían, mira, pero pues era otro demonito, otro diosito. El apóstol Pablo, este palabrero, algo denigrante, ¿no? Pero ellos tomaban a estos hombres que habían llevado una vida, lo hacían algo heroico, morían y los diosificaban, decían ellos, ¿no? Aquí el catolicismo dice que lo canonizan, ¿no? Hacen los santos, ¿no? Y entonces es muy parecido, ¿no? Esto, porque ellos, igual como los católicos, ellos les ponían sus velas, les pedían favores, ¿verdad? Les oraban a esos hombres, ¿sí? Diosificados, ¿verdad? Muy parecido a lo que los católicos hacen, pero de cuentas, pues solamente eran diositos, demonitos, decían ellos. Entonces por ahí el apóstol Pablo, por ahí ellos, los filósofos, lo tomándole, le trajeron al Areópago. Era como un tipo estadio, semiestadio, auditorio, así al aire libre, había gradas. El Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos, dice, cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses, dice, y los extranjeros residentes ahí en Atenas, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Esa era la moda. Y a mí me dice una cosa esta, que no les interesaba la verdad, sino la novedad. ¿Verdad? ¿Sí o no? Ellos no querían ver si realmente era la verdad, sino que es algo nuevo, algo novedoso. Se parece mucho a nuestro cristianismo, ¿verdad? Que aquella iglesia hace esta cosita, vamos para allá, que es lo nuevo. No les interesa si es la verdad, pero ¿qué tiene que ver con Dios, no? Oye, es algo nuevo, es la moda. Los seres humanos seguimos siendo seres humanos, ¿no? Seamos griegos, seamos mexicanos, somos los mismos. Entonces Pablo dice, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, decía, al Dios no conocido, o sea, por si las moscas, decían ellos, ¿no? Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, dice, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, dice, como si necesitase de algo, pues Él es quien da todo vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado, dice, el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aún dice, aunque ciertamente, dice, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos,
y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. De ahí el apóstol Pablo echa mano de la filosofía, ¿no? De lo griego y de la poesía de lo griego, ¿no? Ahí citó a un poeta llamado Aratos, ¿no? ¿Sí? Decía, de linaje suyo somos. Una de las cosas que a mí me ha tocado de experiencia, hermano, que muchas veces estoy discutiendo con alguien que tiene su doctrina muy fundada, y dice, no, tenemos que, por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar con alguien que dice que tenemos que guardar el sábado, ¿verdad? Entonces yo empecé a hablar con él, órale, y empecé, ¿no? Como dice la ley, dice el apóstol Pablo, que nadie juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta. En hebreo dice también que ya no hay que remordimiento, ¿no? De la imposición de manos, del arrepentimiento del pecado, de día de reposo, ya no. Nadie te puede juzgar porque Dios es nuestro reposo. El mismo en hebreo dice, ya no va a entrar en mi reposo, o sea, en las obras. Y está discutiendo con esta persona, Y dijo ella, no, pues está muy interesante dijo esta persona, está muy interesante la plática, está muy suave, pero ahora que tengo que hacer unas cosas, es ama de casa, no tengo que cocinar. Y por ahí alguien puso, pues sí, pero alguien en un tercero se puso escribió abajo, pues, pero no se entendió nada en ninguno de los dos. Lo que tú necesitas, muchacha, es aceptar a Cristo en tu corazón. Y le puso, muchacha, sí, aceptó a Cristo en mi corazón. ¿Vas a una iglesia? Sí, voy a una iglesia. Aunque buenos sábados, mi discusión, que los sábados digo, pues no sé, la verdad, porque tienes que aceptar a Cristo. Yo no, ja y ja. Hay que tener un poco de inteligencia en cuanto nos acercamos a la razón. Muchas veces es más fácil hablar con tus propios argumentos, ¿sí? Porque no tratamos de decir, Cristo te ama, no quieres algo. Oye, el apóstol Pablo era inteligente para discutir. A mí me impresiona mucho cómo llega y dice, yo vengo a predicarles de ese video que tienen ahí. Una de las cosas de los religiosos, ¿no? Que son muy religiosos, ¿no? Pero tienen muy poca fe respecto a sus Dios. Porque, sí, y lo puede creer. Él lo criticó de religioso y de idólatra, ¿verdad? Y no les importó. Hasta que les habló de la resurrección de Cristo, ahí sí, uy, no, pero voy a la parte importante donde quiero ir, que son las circunstancias, que son las cosas de la vida, hermanos, que nos aquejan. Porque yo creo que si ahorita yo les pregunto a ustedes quién no ha sufrido, pues yo creo que nadie va a levantar su mano. Sí, todos hemos sufrido y muchas veces hemos dudado. A veces hemos tenido este sentimiento de decir, ok, Señor, yo creo que ya es hora de que me vaya, Señor, ya me siento muy mal, ya hice todo lo que pude, no pude lograr nada, pues Señor, ya llévame, ¿no? Pero lo curioso es que Dios no nos lleva, ¿verdad? Pero es que las circunstancias de la vida y las cosas, ¿verdad? Nos hacen perder la fe, pero la fe no debemos de perderla, por más pequeña que sea, hermano, por más que esté menguando la fe, bueno, hay que dejarla ir. Es la que nos va a sostener. Una cosa que me parece muy interesante que el apóstol Pablo dice aquí, es que Dios dice no está lejos. Es interesante, ¿no? Dios dice no está lejos. Uno de los problemas de ¿cómo se llaman estos? Tiene un nombre muy raro, ¿no? Los epicúreos, del epicureísmo, o el epicureísmo, lo que ellos decían es que los dioses, hermanos, estaban demasiado lejos de nosotros, ¿verdad? Lo que querían ellos, los dioses están muy lejos y no tienen chance para estar en otros, ¿verdad? Estar preocupados por nosotros, decían ellos. Esa es la filosofía griega de los epicúreos. Decían, no, pues los dioses están muy allá, pues tienen sus asuntos los dioses. Nosotros tenemos que ocuparnos de nuestro asunto. Pero el apóstol Pablo se los contradice. No, espérate. Dios está cerca. Dios no está lejos. Está para todo aquel que quiera alcanzar. Una de las cosas que a mí me impresionan de la filosofía cristiana es que dice que si tú pecas a cierto grado, pues ya no puedes volver a Dios. Tienes que hacer ciertos rituales y cierto tiempo y ciertos cultos y ciertas oraciones que va a llevar su tiempo para que Dios
regrese otra vez y te oiga. ¿Sí han escuchado ustedes eso? De los cristianos. ¿Lo han escuchado, hermanos, o no, de los cristianos? Pues son filosofías humanas, griegas, epicúreas. Díganlo, epicúreo, ¿verdad? No, es que tienes que orar, clamar, porque Dios está lejos, porque es como cuando te pierdes por ahí, y luego Dios no sabe dónde anda con una lámpara, el Señor buscándote en la oscuridad. Se pasan hay muchas analogías en la Biblia, pero son analogías muy exactas, muy precisas, y en qué cosas se parecen, ¿no?, a lo espiritual. Pero no todo se parece a lo espiritual. Hay muchas cosas en que los padres nos parecemos al Padre Celestial, pero no en todo nos parecemos, ¿verdad? No en todo, algunas cosas está la analogía. Y por ahí dice, no, es que tienes que clamar a Dios, tienes que decirle, tienes que rogarle, tienes que ponerte, postrarte, ayunar, ¿verdad? Lo dice la palabra en Jeremías, en Isaías y en los Salmos. Sobre todo en los Salmos dice, Señor, cuando está en el Salmo 51, ¿verdad? Dice, me acordé del Señor, el Salmo 51 dice, crea en mí, Señor, Dios, un corazón limpio, ¿verdad? Un espíritu recto. Y dice, tú, dice, al corazón, dice, contrito y humillado, no rechazarás jamás, Señor. Jamás vas a rechazar un corazón contrito y humillado. O sea que yo, me dice la palabra, que yo nunca voy a ver a alguien humillado delante del Señor que el Señor no esté con él. Ni un minuto ni un segundo lo voy a ver sin el Señor a esa persona. Dice la palabra, no lo digo yo. Ahí el salmista lo dijo, al corazón que esté contrito y humillado, tú nunca vas a rechazar. En Isaías, cuando el Señor se revela al pueblo, acusándolo de su rebelión, dice, yo soy el alto y sublime, el que habita la santidad, el que habita las alturas, y el que habita las santidades. Pero también habito, dice el Señor, con el quebrantado, dice, y humilde de espíritu. Y para un propósito, dice el Señor, para hacer vivir, dice, al espíritu humilde y para vivificar al corazón quebrantado. Para eso habito. O sea que yo nunca voy a ver a alguien quebrantado, hermano, que el Señor no esté con él. Nunca voy a ver a alguien clamando al Señor y que el Señor esté tardando para llegar. O te faltan 7 días, tienes que orar, porque no. Humíllate y el Señor está contigo. Así es fácil. Y esto es para los momentos difíciles que estamos pasando o que podemos pasar. ¿Sí? Y eso solamente por la fe, hermano. ¿Sí? Le decía, hermano, el Señor está contigo. El Señor, hermano, te está sosteniendo. La vez pasada decía, ¿o a poco tú crees que con esas piernas espirituales te ibas a estar sosteniendo en este momento y en estas circunstancias? No es otra cosa más que los brazos del Señor sosteniéndote. No son tus fuerzas, es la diestra del Señor, como dice el salmista. Tu diestra me ha sostenido. Amén. Por otro lado, hermanos, estaban los estoicos, el estoicismo, esta filosofía griega. Dice el apóstol Pablo, pues empieza con la artillería pesada. Primero empieza a hablarles de donde ellos estaban, de sus filosofías y de sus dioses. Pues vengo a hablar de ese Dios, y vengo a hablar. El apóstol Pablo empieza a hablar ya con algo más pesado, que Jesucristo. Dice, aquel que nos hizo el universo, todo, bueno, yo soy Jesucristo. Y ya empieza a hablarle cosas pesaditas. Y entonces él resucitó y ellos como que dicen, ay, no, ya no me gustó. ¿Sí? No aceptaron, ¿no? A fin de cuentas. El apóstol Pablo hizo todo lo que pudo, ¿no? Les acomodó para no quisieran. El apóstol Pablo lo lleva al punto esencial, que es la necesidad de Cristo Jesús. Los epicúreos, ¿verdad? Sí, epicúreos, ¿no? Sí. Epicúreos, sí. Está medio raro, ¿no? Epicureísmo. Dice, hermano, que para alcanzar la felicidad hay que buscar de una forma inteligente, hermano, los placeres. Es la filosofía del epicureísmo. O sea, tú tienes la felicidad y tienes que estar placenteramente, ¿verdad? Tienes que estar tranquilo, tienes que estar bien. Tienes que evitar, dice, todo el sufrimiento, desde lo más básico, ¿no? Como la pirámide de Maslow, ¿no? Cuando te le enseñan de recursos humanos o la administración, ¿verdad?
Viste, pues lo básico, ¿no? Ir al baño, comer, ¿no? Hasta al final un placer intelectual. No solamente se queda en lo físico, ¿no? Sino que se trasciende en lo intelectual. Un placer intelectual. Pero eso empieza en lo físico, hay que evitar el hambre, hay que evitar el frío, hay que evitar para poder alcanzar la felicidad. Hasta el punto de llegar a algo intelectual, no algo que te llene intelectual. Y esa es la forma en que ellos encontraban la felicidad. O sea, usando el razonamiento, diciendo, vamos a saciarnos. Vamos a buscar el placer. Eso era para ellos el camino a la felicidad. ¿Sí? De los epicúreos. Por otro lado estaban el estoicismo, ¿no? Los estoicos. Ellos querían todo lo contrario. Ellos buscaban la libertad y la tranquilidad, ignorando el dolor y el sufrimiento. Como los faquires, no me duele. Algo así parecido. Algo muy parecido a lo que predicamos, de que hermano, no importa, está sufriendo, usted cree en el Señor. Y se puede encontrar ese clima, ¿no? de libertad y de tranquilidad, ignorando tanto como los placeres, como lo que no era tan placentero, ¿no? Como el dolor. Uno por un lado decía, que tienes que ser saciado de todo, desde tu hambre, de te ganas de ir al baño, de lo que sea, todo, sexualmente, la música, todo tiene que estar para poder alcanzar la felicidad. Y otro decía, no, eso no te da la felicidad, tú tienes que alejarte completamente de todo eso, tienes que alejarte tiene que importarte poco el dolor, el hambre, eso no. Por otro lado, pero el apóstol Pablo dice, no, nanáis eso. Lo que usted necesita es a Cristo. Es lo que les digo el apóstol Pablo. Lo que te define para la felicidad y para la libertad, mi hermano, es Cristo. Y tú, mi hermano, y yo lo tenemos. Así es. Ahí el apóstol Pablo está hablando de un propósito que va mucho más allá del sufrir o el de disfrutar. Muy por encima de la filosofía humana, griega. El que necesita es a Cristo. Todo lo demás que tenga, y todo eso de ustedes va a valer la pena, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo. Sí, si podemos leer esa porción, dice: para que busquen a Dios, dice, sin alguna manera palpables, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, dice, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, dice, no debemos pensar que la divinidad, dice, sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura. Y está hablando de la divinidad, porque acuérdense que nosotros, hermanos, somos partícipes de la naturaleza divina, ¿sí? Y no tiene nada que ver con esto, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pedro dice, ustedes son partícipes de la naturaleza divina. Y el apóstol Pablo dice, pues la divinidad no tiene nada que ver con eso, con el oro, con la plata, con la escultura, el arte y la imaginación de hombres. Sí, somos a imagen de Dios, no Dios es a nuestra imagen, ¿verdad? O a nuestra imaginación. Nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. Pero ellos hacían a sus dioses a su imagen, ¿no? Al revés. Pero Dios, dice, ya viene la parte fuerte, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, dice, por aquel varón a quien designó, dice, dando fe a todo, con haberle levantado de los muertos. Aleluya, esto es Cristo Jesús. Por ahí pues ellos se burlaban, no, pues ya se alucinó, ya se viajó este amigo, la resurrección. Pero muchos dicen que creyeron en él, ¿no? Unos griegos que estaban ahí atenienses, digo, ¿no? El Areopagita, ¿no? El que cuidaba ahí, el Areópago, digo, cuida, y me gustó lo que dijiste, está bastante interesante. Y se empezó a juntar con él. Pero eso, hermano, es lo que nos define a nosotros. Cristo Jesús en nosotros. No hay otra filosofía, no hay otra prueba, hermanos, más fehaciente que la palabra de Dios, y que un día nosotros tomamos la decisión de recibir a Cristo Jesús. Un día nosotros decidimos invitar a Cristo Jesús a nuestro corazón, y Él está ahí.
Yo le voy a decir una cosa bastante interesante y muy alentadora, tal vez humanamente hablando. Pero todas las cosas, hermanos, que nos suceden, todas las cosas que a veces sufrimos y padecemos, porque esas son las que más nos enseñan, ¿no? Las que no padecemos, pues. Dice Eclesiastés, pues, el insensato, su corazón está ahí, dice, en el banquete, en la fiesta. Pero el sabio, dice, su corazón está en el luto, ¿no? En la tristeza, en la desgracia, ¿no? Está pensando, ¿por qué pasa esto? ¿No? Todo esto, hermano, no es en vano, porque Dios quiere lograr algo en nosotros. Dios, cuando se le revela a Job, dice: es que Job, yo hago las cosas por algo. Yo hago las cosas para darme a conocer, para que el ser humano, para que tú y todos los seres humanos digan: no, pues tú eres Dios. En una porción dice: y si el hombre fuera justo, yo no quiero recompensarlo, pues no lo recompenso, dice el Señor, ¿verdad? De una forma arbitraria, dice el Señor, pero es una hipérbole, no es una exageración del Señor para decirle que yo soy Dios. Pero el Señor tiene un propósito para nosotros. Y una cosa que a mí me encanta es que en el caso de Job, cuando Job entiende quién es Dios y dice: Señor, yo de oídas te había oído, yo creía que te conocía, pero ahora dice, ahora te puedo ver, sé cómo eres, Señor, sé que tú eres Dios, sé que no me puedo justificar con nada, si hago mal o hago bien. Por ahí le dice Eliú de una forma muy interesante, ¿no? Este joven, porque al parecer mientras están discutiendo, como que se junta la gente, ¿no? Empieza a ver la discusión, empiezan a juntarse la gente, y aparece ahí este muchacho, se llama Eliú. Después los amigos dicen: no, pues se acercó, como que está buena la plática, ¿verdad? Y él dice: pero es que tú no te justificas, pero la verdad, Job, le dice así: si tú pecas contra Dios, mira para el cielo, si tú pecas contra Dios, ¿qué le vas a hacer a él? Le dice el hijo: ¿qué le vas a hacer a él? O sea, ¿en qué le afecta a Dios si tú pecas? Ahora lo contrario, si tú haces algo bueno para Dios, ¿en qué le beneficias a Dios, verdad? ¿En qué? Sí, hermano. Si pecamos, ¿en qué le afectamos? Pero le dice Liu de una forma tan sabia, digo: wow, al único que afecta, dice, es a los que están a tu alrededor, a tu semejante y a ti mismo, dice. A esos son los que afectan. Sí, hermano. A Dios, ¿qué favor le podemos hacer, verdad? Pero hay algo tan maravilloso de Dios, de que Él los ha escogido, hermanos, para su honra y para su gloria. Me gustaría leer ahí en Isaías una porción que mencioné ahorita. Dice ahí en Isaías 57, versículo 15: porque así dijo el alto y sublime. Aquí está el porqué, hermano, de la cosa. Porque siempre decimos: estamos aquí para ganar, claro. Todo esto, hermano, que nos pasa, no define nuestra derrota, sino que Dios está esperando algo de nosotros. Y es que nos humillemos, ¿sí? Que nos quebrantemos delante de Él. Y no para quedarnos ahí humillados y quebrantados y derrotados. Dice ahí en el versículo 15 del capítulo 57, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre, dice, es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir, dice su palabra, y lo dice Él y nos lo dice a nosotros, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón, dice, de los quebrantados. Amén, hermano. Amén, hermano, así es. Que no te definan, hermano, las circunstancias. Que no te definan las falsas filosofías humanas, porque a fin de cuentas están basadas en las circunstancias, ¿no? Estos filósofos trataban de explicar el porqué de la vida, ¿no? El propósito de la vida. Pero el propósito de la vida, hermanos, tú y yo lo hemos encontrado y está en Cristo Jesús.
Y Él nos ha llamado, hermanos, para vivificarnos y para hacernos vivir. Fuera de Él, hermano, no hay vida, no es vida. En Él está la vida. Y a eso nos ha llamado, para vivir. Así que, hermanos, en medio de las circunstancias, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, de la adversidad, vive, hermano. Vive, hermano. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. El Señor te va a vivificar y me va a vivificar. Dios te bendiga.